noches a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del programa A la Luz de su Palabra. Queremos en este momento compartir un programa más con ustedes. Ya mencionamos en el programa anterior que estamos siguiendo una nueva temática, o no una nueva temática, sino una nueva estructura, con un explora, aprende y aplica. Vamos a desarrollar algunos puntos interesantes de esta lección. La lección número 9, Jesús, el sacrificio perfecto. Pero antes de continuar, quisiéramos recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele a la campanita y también comparta el link con otros para que más personas puedan ver esta programación y así la palabra de Dios pueda llegar a los corazones que desean escucharla. Queremos darle la bienvenida esta noche al pastor Aquiles Suárez. Pastor, bienvenido. Gracias, profe. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos que podamos compartir lo que hemos aprendido de esta lección, ¿no? Sí, señor, así es. Con los televidentes. Así es. Y bueno, sin más preámbulos, pastor, le invitamos a orar para que podamos abrir el compás con el programa. Bueno, allí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Amoroso Dios y Padre, una vez más, Señor, venimos delante de ti para cada día aprender más acerca de tu verdad, acerca de ti, conocerte mejor y poderte revelar. Que tú puedas bendecir a nuestros amigos allí donde están y a nuestra familia y seres queridos donde quiera que se encuentre. Y que este estudio sea de gran provecho para nuestro crecimiento y desarrollo en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, según el versículo de memoria, que es donde la lección estriba, ¿no? Sí. La lección de esta semana, Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos todos los sacrificios. Sabe que en los tiempos del antiguo Israel, ellos tenían ciertas costumbres, ¿no? Para poder dar su palabra de pacto ante algunas naciones, cierto, entre persona y persona, entre grupos de personas, en fin, pueblos. Y generalmente Dios también usó este tipo de representaciones, ¿no? Para poder establecer un pacto entre Él y Abraham, por ejemplo, entre Él y su pueblo. Es cierto, ¿no? Y en esta lección nosotros vamos a ver que a pesar de esos sacrificios y esas formas de pacto que se hacían en el antiguo Israel, se hacían allá, ya no son necesarias hacerlas y por ende pues un solo sacrificio bastó para cubrir todo eso que se hacía en el tiempo anterior en la estadía del pueblo de Israel como pueblo especial de Dios durante la historia, ¿no? Sí. Y bueno, en algunos puntos que vamos a tocar aquí, por ejemplo, por qué se necesitan los sacrificios o por qué eran necesarios allá los sacrificios, mejor dicho. Otro punto importante, ¿qué tanto costó el perdón de Dios al ser humano? Y por último, cuánta confianza podemos tener nosotros en el juicio de Dios. Esos son los 3 puntos más importantes que desarrollaremos esta noche, así que le invitamos a que esté atento. Y pastor, queremos en este momento discutir el primero. Vamos con Explora, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia acerca de por qué se necesitaban los sacrificios? Precisamente, pastor, en el capítulo 15 del libro de Génesis podemos leer algo interesante allí. Capítulo 15 del libro de Génesis, versículo del 8 al 10. 15, del 8 al 10, Señor. Dice la palabra: Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Jehová le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Debe ser por lo pequeño que eran. Sí, quizás puede ser. Podía ser, ¿no? Y fíjense lo que dice ahora Jeremías capítulo 34 versículo 18. Jeremías. Sí. Jeremías capítulo 34 versículo 18. ¿Qué dice por allí? Dice 34, 18 lo siguiente, ¿no?
El 18 dice: y entregaré a los hombres que quebrantaron mi pacto y que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ella. Fíjense lo que aquí dice, parece algo muy característico, ¿no? Sí. De las naciones anteriores. Incluso Dios usó esta forma de pacto con su pueblo y también con Abraham. Claro. Y bueno, de alguna forma pues esto le daba al hombre que recibía de Dios, de su parte, la promesa de una bendición o algo, el crédito de que lo que se había ratificado, lo que se había prometido se llevaría a cabo sin ningún arrepentimiento, pues. Exacto. O sea, ambos se veían involucrados. Correcto. Ambos se veían involucrados en lo que era esta forma o esta manera que Dios había establecido para hacernos entender a ellos como a nosotros realmente, ¿verdad? Que un pacto pues lleva dos partes, o sea, donde mayormente Dios hizo la suya y Abraham hacía la de él. Correcto. Como hoy sí, porque se partían en dos, ¿no? Los animales. Exactamente. Porque Y había ambos dos partes tenían que involucradas. pasar, o sea, realmente para dar a concertar de que el pacto estaba establecido y que ambos debían de cumplir a ese cometido. Ahora, acordémonos de algo interesante, ¿no? Es que el pueblo de Israel rompe el pacto de Dios. Quebranta el pacto de Dios. Correcto. Deja de cumplir con su parte. Deja de cumplir con su parte, y por eso el texto bíblico que acabamos de leer iniciando, Hebreos 10:14 dice: y así con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, ¿qué pasó? Como ya no, o sea, se rompió el pacto, el pueblo rompió el pacto, no Dios, porque Dios siguió siendo fiel al pacto que se había establecido con Israel, de que ellos fueran su pueblo y él sería su Dios, y que su ley estaría en su mente, la escribiría Dios en su mente y su corazón, porque realmente en su debilidad ellos no pudieron cumplir con la promesa, pero no pudieron cumplir con el pacto, y por ende, ¿qué hace Dios? Entonces Dios envía uno en lugar de. Entonces Jesús viene y toma el lugar de la humanidad, se mantiene obediente a la palabra, a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos de Dios. ¿Y qué hace? Entonces esa ofrenda es perfecta, o sea, Jesús realmente representaba toda esa ofrenda. Ahora, hay algo que es interesante. La lección nos viene comentando, es que según Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que sin derramamiento de sangre no había remisión del pecado. Era necesario que se derramara la sangre de un animal, realmente como muestra para que el ser humano viera el costo. Bueno, lo estamos adelantando un poquito, pero realmente es que tenía un precio, un costo, o sea, lo que realmente exigía la ley. La ley exigía que el hombre debía de morir. Correcto. Y era necesario, ¿verdad?, que realmente Jesús se convirtiera en ese sustituto de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros rompimos el pacto. Romanos 6:24 dice que la paga del pecado es muerte. Correcto. Sí, 6:23, correcto. 6:23, perdón. ¿Merecía el hombre morir? Sí, merecía morir. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué se necesitan los sacrificios? Porque realmente, o sea, los sacrificios simbolizaban que aquel que vendría en lugar del ser humano. ¿Sí? Y aunque los animales cumplían una función interesante dentro del pacto, y lo que señalaba, o lo que esto realmente, el momento de cumplimiento de estos sacrificios, era que realmente pues Jesús vendría a tomar el lugar del hombre. La ley es santa y por ende exigía que la vida del pecador. Correcto. Pero, ¿qué hace Jesús? Entonces, como dice el texto, una sola ofrenda hizo, una sola ofrenda. No hay necesidad. Hoy en día no tenemos necesidad, ni tú, ni yo, ni tampoco nuestros amigos allí que nos están visualizando, de tener que llevar un animalito a la iglesia o al templo, ¿no?, o sacrificarlo. No, ya no tenemos que hacer eso. Claro. Hay otras cosas mejores que realmente Dios nos invita a traer su palabra a que hagamos para que realmente seamos aceptos delante de Él. Correcto. Ahora, pastor, mire, anteriormente habían varios tipos de sacrificios, ¿no? La lección Cierto. menciona que habían los sacrificios para holocaustos, sacrificios de cereal, sacrificios de paz, sacrificios por la culpa, de hecho. Y fíjese algo, me llama la atención que Pablo menciona por allá en un texto, si me ayuda, pastor, a buscar, Efesios capítulo 3. Interesante ese versículo 13 y 14. Efesios capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Qué dice? 13 dice: por eso pido que no desmaye a causa de mis tribulaciones,
por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El 14 dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos como en la tierra. Así es, entonces fíjese allí, ¿no? Él les dice a ellos que no teman por las penurias que Él pasa a causa de ellos, ¿sí? Porque Sí. esa va a ser la gloria de los salvos, ¿no? Y por lo cual Pablo dobla sus rodillas, ¿no? Ante Dios el Padre para que le dé quizás la fuerza que Él necesita para soportar toda esa prueba que tenía encima, las tribulaciones, las persecuciones, Sí. ¿ve? E incluso se encontró en varias ocasiones al borde de la muerte. Cierto. ¿Por causa de qué? Del Evangelio. Bueno, Jesús cuando lo llama, ¿verdad? Recordémonos que cuando Jesús llama a Pablo, dice, llama para que padezca por causa de mi nombre. Tremendo, ¿no? O sea, Ya se lo estaba anunciando. ya se lo estaba anunciando. Y de hecho, la Biblia también en Santiago dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente debe padecer. O sea, quiere decir que hacerse cristiano significa de que, o sea, vamos a pasar por una serie de tribulaciones y angustias dolorosas. Pero ya otros han pasado primero que nosotros. Claro. Y la ofrenda máxima que realmente Dios exigía, Jesús, o sea, su vida completa, agradó a Dios delante de los ojos del Señor. Claro. O sea, Dios lo acepta y por Él, ahora hoy en día, usted, querido amigo, tú y este servidor, somos aceptos delante de Dios el Padre porque gracias a la ofrenda perfecta que Jesús como sacrificio, como ofrenda, perdón, máximo, se ofrece de manera tan limpia y sin mancha. Correcto. Sin mácula Entonces, ni pecado. fíjense ustedes, pastor, hoy en día hay diversas culturas, ¿no? Y bueno, hay organizaciones religiosas que aceptan este tipo de sacrificios que a veces los seres humanos, queridos amigos, ofrecen. Por ejemplo, piden al Señor que sane a algún enfermo que está al borde de la muerte, que es uno de sus seres queridos, y prometen de repente salir en temporada de Semana Santa, caminar descalzo ciertas distancias, Sí. o subir de rodillas ciertas escaleras, o caminar de rodillas ciertas distancias, ¿no? O pagar promesa. Pagar promesa. O vestirse de también. un color para identificarse y sentir, oye, dolor, pena por lo que realmente se hizo. O como una ofrenda porque realmente para que Dios nos acepte. Correcto, entonces, pero nada de esas cosas culturales, Nada. de hecho culturales, que hace la gente hoy en día para ofrecer un sacrificio, para pagar una promesa o algo por el estilo, ninguna de esas cosas bajo esos temas la Biblia educa al respecto, o no menciona nada, ¿no?, al respecto, pero sí dice cuál es el sacrificio acepto que Dios quiere para que nosotros podamos ser aceptos Sí. a Él, ¿no? Por allá en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 18 tenemos un versículo clave, y yo voy a buscar el otro. Y el 18 dice el Señor así lo siguiente: pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Correcto. ¿Cómo dice, pastor? Repítalo. Dice el 10:18. Ajá. Dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, fíjense algo. Hace un momento, pastor, usted mencionaba que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre Hebreo 9. no hay remisión de pecados. Y donde hubo remisión, ya no hay más necesidad de sacrificio. Exactamente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Cristo, como usted bien lo dijo, fue a la cruz del Calvario, derramó su vida, derramó su sangre allí en favor nuestro. Sí. Es decir, que ya no tenemos necesidad de ningún sacrificio, según lo que dice Hebreos 10:18. Sí. ¿Correcto? Sí, así es. Y mire, fíjese ahora lo que dice Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice otra cosa, pero vamos a quedarnos hasta allí con ese texto. Es decir, el sacrificio de Cristo tenía el objetivo, pastor, de hacer cesar los sacrificios y las ofrendas que eran ofrecidos en el santuario. Si usted quiere escuchar más acerca de este tema de los sacrificios del santuario, lo invito al tema anterior que se habló al respecto de eso. ¿Ve? El pacto. Correcto. El pacto o sea, Jesús como sacerdote del pacto nuevo. Ahora, hay algo interesante que usted acaba de decir, profe, es lo siguiente, ¿no? Es que realmente, aunque los sacrificios de los animales eran necesarios, porque tenían un simbolismo en Jesús, ¿verdad? Ellos no podían salvar al ser humano. Correcto. La misma sangre no podía, aunque se derramaba la sangre del animal inocente,
esa sangre no podía tampoco limpiar al pecador. Todavía el pecador, ¿verdad?, seguía cometiendo errores. ¿Por qué? Porque no se había dado todavía, según Daniel, la profecía del sacrificio completo de Jesús. ¿Ve? Ahora, cuando Jesús es sacrificado en la historia, nos damos cuenta que el sacerdote, ¿qué fue lo que pasó? El velo del templo se rasga. ¿Por qué? Porque el sacerdote todavía estaba ofreciendo los mismos sacrificios, ya habiendo pasado y ya habiendo visto la muerte de Jesucristo. O sea, seguían otra vez practicando. Parece que la gente se centró fue en los rituales, en los animales, y no en el autor y no en el simbolismo de lo que eso representaba. Correcto, es así, tremendo, tremendo. Entonces, querido, aquí entra el aprende. ¿Qué aprendemos nosotros con lo que el Explora nos enseña, con lo que la Biblia nos enseña a nosotros? Que ya no son necesarios los sacrificios, pastor. Ya no. Ya no son necesarios ni los de animales, ni lo que usted y yo podamos hacer para agradar a Dios. Dios no pide ningún sacrificio de parte nuestra. Cierto. Y sabe que había unos sacrificios que se daban, los cereales, todo eso era alimento. Ahora, hoy en día yo como cristiano necesito entonces ¿qué? Alimentarme de Cristo, alimentarme de la palabra. ¿Para qué? Para fortalecer mi fe y mi experiencia en la vida cristiana cada día se vaya manteniendo en el tiempo y yo vaya creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios, ¿ves? O sea, es necesario que alimentarnos. O sea, ya realmente, o sea, hoy día no tenemos que ofrecer un sacrificio como en el pasado, pero sí necesitamos nosotros ahora que permitir que la sangre de Jesús, aceptar la gracia de Cristo, aceptar a Jesús como nuestro Salvador y dejar que el Señor nos cambie, nos transforme, porque de hecho el Señor lo que quería hacer era eso. En Hebreo, capítulo 10 que estábamos leyendo, dice que la idea de Dios era ahora escribir en el corazón del ser humano los mandamientos. Ya no es en tabla de piedra, ya no quedarán afuera, ¿no? Ahora adentro, Dios quería nuevamente establecer una relación ahora más significativa con el creyente. Correcto. Entonces ahora, Él aplica. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto que hemos aprendido hoy, queridos amigos y hermanos que nos observan? Y pastor, ubiquemos Romanos capítulo 12, pastor, versículo 1, y leamos allí lo que dice. 12:1 dice: Ajá. Por lo tanto, hermanos, les ruego, por la misericordia, que presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Correcto. Entonces fíjese algo. ¿Cómo debe ser ese sacrificio? Santo. Santo. Agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Es decir, que nuestras obras, que las obras que Dios acepta son, bueno, y es las que menciona la Biblia, ¿no? Porque dice que Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso sí es verdad. Correcto. Entonces, la cosa es, querido amigo y hermano, que no hay sacrificio que usted ofrezca o promesa que usted le cumpla a Dios para que pueda ser acepto usted ante Dios. No, el Señor no pide eso. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que hagamos buenas obras. Y sabe, hay algo interesante, ¿no? A veces nosotros puede ser que como cristianos nos centramos tanto, más que todo, en los rituales, en las ceremonias, en lo externo. Y lo que Dios quiere es que nosotros realmente lo adoremos, como le digo el Señor Jesús ayer a la samaritana en Juan, ¿ya? En espíritu y en verdad. Correcto. Que realmente somos apartados para brindarle un servicio agradable a Dios, o sea, santo y puro como a Dios le agrada, y no realmente solamente puro ceremonia, monotonía, solamente ir al templo, cumplir nada más un horario, llevar la ofrenda, no, es esas cosas, no, que realmente sea una adoración, o sea, al Creador, así como Él es santo, Él quiere que nosotros también seamos santos, que nos apartemos, que consagremos nuestra vida, que nuestra vida realmente honre a Dios, que nuestros actos, que nuestras palabras, que nuestros hechos hablen más que realmente la teoría. Así es correcto, pastor. Bueno, vamos a entrar a otro punto, no menos interesante que este. ¿Qué tanto costo tuvo el perdón del ser humano? Vamos a ver, explora. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto, pastor? Romanos 6:23. Estamos el texto que acabamos de tomar hace un momento, que dice aquí la palabra de Dios lo siguiente, ¿no? 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La muerte, pastor.
Sí, o sea, seco, en seco, así. Ahora, sí, la pregunta sería también a nuestros amigos que allí nos están viendo, ¿no? Murió Adán inmediatamente porque dice, Dios le dijo, ciertamente el día que comas de ese árbol morirás. Correcto. Murió inmediatamente, o sea, murió instantáneamente Adán. No, por supuesto que no. El- Bueno, el- comenzó a morir, ¿no? Exactamente. O sea, el proceso se hace ahora lento. ¿Por qué? Porque él empezaba ahora a ver realmente que las hojas empezaron a caer. Los efectos del pecado. Empezó a sentir cierto frío, cierto temor, cierto miedo. O sea, empezó él a experimentar eso que realmente Dios quería que él realmente no llegara allá. Correcto. ¿Ves? Entonces, él se da cuenta que, oye, que ahora se siente pecador, se esconde de la presencia, o sea, se escondió cuando que Dios hacia el ser humano, ¿verdad? Adán viene en qué condición de santo. Dios tenía directamente contacto con Abraham, podían hablar, como estamos hablando nosotros en este momento, ¿no? Pero al interrumpirse, o sea, al hombre desobedecer, ¿qué pasa? Se cortó. O sea, entonces él debía de morir. No murió inmediatamente de manera física, pero empezó a morir lentamente, empezó a sufrir las consecuencias de ese pecado, como nosotros hoy en día. O sea, nosotros, ¿qué pasa con nosotros? El pecado empieza a ir degradando al ser humano, llevándolo a hacer cosas desagradables, de manera que el ser humano se pueda hundir, y allí es donde Dios permite que el ser humano llegue, para entonces Dios actuar y rescatar al ser humano de esa condición y sacarlo y traerlo nuevamente a una vida nueva. Correcto, entonces fíjese algo, ¿no? Es realmente interesante. A propósito, pastor, quiero hacer un comentario aquí. Cuando Dios le dijo al hombre, o sea, al día que coma de este árbol ciertamente morirás, nada de especial había en el árbol, ni en el fruto del árbol. Ahí se quebrantó un mandamiento, ¿sí? Cierto. Hubo un acto de desobediencia, se transgredió una ley. Por allá, Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Es decir, el ser humano pecó porque cometió un acto de desobediencia, traspasó los límites Sí. que debió haber, en los cuales debió haberse mantenido, y de alguna forma pues Dios tuvo que cumplir lo que prometió. El día que de él coma ciertamente morirás. Sí. La paga del pecado es muerte. Ese es el precio. Querido, tú y yo necesitábamos morir para que esa deuda quedara saldada. Sí. De otra forma, no, o sea, no había otra forma. Pero claro, entonces Dios hizo provisión, ¿no, pastor? Sí. Dios hizo provisión. Con anticipación desde la fundación del mundo. Pues la primera promesa de un Salvador se muestra en Génesis capítulo 3 versículo 15, donde esta simiente de la mujer le aplastaría finalmente la cabeza a Satanás, quien hizo transgredir al hombre y a la mujer, ¿no? Esto es lo que, ahora fíjense, Dios amaba tanto, pastor, o ama tanto al pecador, que decidió finalmente no dejarlo perecer, no dejarlo morir. No le dejaron perder. Pero tuvo un alto precio esa decisión, pastor. Claro. Por eso es que, o sea, el ser humano, Adán tuvo que haber visto, o sea, lo triste cuando su otro hijo, Caín, su hijo mayor, mata a Abel. Y eso tuvo que haber causado a él una impresión, tuvo que haber ocasionado un momento doloroso, una tristeza. Y por eso, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora dice en lo que es el libro de Hebreos, pues anteriormente, capítulo creo que 7, 8, habla acerca de que por cuanto Adán pecó, todos estamos, o sea, de Adán para acá, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pero Dios no nos deja allí, o sea, y eso es lo más maravilloso que podemos nosotros en este momento pues, expresar. Que Dios no nos dejó allí sufriendo, padeciendo o a punto de morir, no. Dios, ¿qué hizo? Dios toma en su mano, o sea, Él toma entonces ahora la solución, toma la solución, de manera que entonces le prepara un cuerpo a Jesús para que Jesús venga, y entonces tome el lugar del ser humano. Y lo vemos en la historia cuando Dios le pide a Abraham
que sacrifique a su hijo. Y Isaac, que era el hijo maravilloso, el hijo de la promesa. Y bueno, en ese cumplimiento vemos el amor inmensurable de Dios, ¿verdad? Hubo un sustituto. Claro, hubo un sustituto, porque cuando el padre le va a levantar el cuchillo para quitarle la vida al hijo, inmediatamente, por eso dice Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque Dios proveerá. Dios proveyó de un animalito. Ese símbolo, o sea, no era necesario que el hombre muriera. ¿Por qué? Porque para eso Dios había hecho provisión, para que el hombre no se perdiera, sino que encontrara la salvación en la persona del Señor Jesucristo. O sea, finalmente la vida de alguien pagó por el pecado. Hubo sangre derramada para que los pecados pudiesen ser perdonados. Inocente. Inocente, así es. Entonces, fíjese, él aprende. ¿Qué aprendemos nosotros con esto, queridos? Que los seres humanos valemos la sangre de Cristo. Pastor, tenemos ese valor incalculable. ¿Cierto? ¿Sí? Y la sangre de Cristo tiene poder todavía. Por supuesto que sí. Hoy sigue teniendo poder en la vida de aquellos que aceptan ese sacrificio que Jesús hizo en favor de nosotros. Correcto. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos del aprende. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, pastor? Vamos, Hebreos 4, 16 dice lo siguiente. Allí, expresando la palabra de Dios, Jesús, el gran sumo sacerdote, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es. Nos invita. Nos invita, correcto. Nos invita. Fíjense que en el tema anterior, los invitamos al tema anterior, cítenlo, véanlo, obsérvenlo. Nosotros hablábamos pues acerca de lo importante que fue el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Porque a través de Cristo nosotros tenemos acceso directo a Dios, acceso al Padre, ¿no? Según lo revela la Biblia. Así es. ¿Ve? Entonces, nosotros confiadamente podemos acercarnos a Dios y podemos hallar gracia para el oportuno socorro, pastor. Maravilloso. Es tremendo, porque tú sabes que a veces encontramos personas que dicen: no, yo soy tan pecador que yo no puedo ir a la iglesia. O sea, la gente se siente indigna. La gente piensa que, o sea, es que tenemos que hacer algo, tenemos que limpiarnos antes de ir a la iglesia. Tenemos que dejar, bueno, sí es cierto que no lo podemos hacer solo. Correcto. Aunque yo como ser humano, por lo menos tenga esa capacidad, o sea, intente, no puedo. ¿Por qué? Porque no está en mí. Por eso el apóstol Pablo ya en Filipenses dice, ¿no?, que Dios es el que hace en nosotros su querer como el hacer por su buena voluntad. Es Amén. Dios el que hace eso. Correcto. O sea, es Dios el que nos motiva, es Dios el que nos invita, es Dios el que nos llama, es Dios el que nos trae. Gracias a esa motivación divina, porque fue Dios el que realmente, como dice el apóstol Juan, ¿no?, o sea, Él nos amó primero a nosotros. Correcto. O sea, antes que usted y yo vayamos a buscarlo, antes que usted y yo amemos a Dios, Él ya nos vino a buscar. Él ya nos ama. ¿Por qué? Porque eso es Dios. Dios es amor. Correcto. Y no hay otra cosa como describirlo. Así es. Entonces, bueno, iniciemos entonces el tercer punto. ¿Cuánta confianza podemos nosotros tener en el juicio de Dios? Wow. Por allá vamos a leer algunos versículos, pastor. Sí. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Yo voy a buscar por aquí Romanos 3. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. 5, 8 al 10. Dice 8 al 10 lo siguiente: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Romanos 5. ¿5? ¿Sí? No, perdón, disculpen. Romanos 5. Estaba leyendo Corintios. 5, 8. Así. Ajá. Estaba leyendo era Corintios. 5, 8. Dice la palabra de Dios: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hasta qué? Hasta el 10. Hasta el 10. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice la palabra allí. Ahora, fíjese lo que dice Romanos 3, 21 y 22. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Sabe, pastor? Hay algo que nosotros los seres humanos debemos aprender a diferenciar, y con ustedes televidentes también. Los juicios de Dios son muy diferentes a los juicios humanos. Pero cuando nosotros hacemos juicio por nuestras propias manos, pensamos que es vengar, ¿no? Sí. Siempre vengar un acto quizás un poco despreciable que hayan hecho con alguno de nuestros seres queridos, incluso con nosotros mismos. Y cuando nosotros tomamos la justicia por nuestras propias manos, pues terminamos más bien es como tratando de vengar o de cobrar, ¿no?, aquello que no han hecho. Pero el juicio de Dios es muy diferente. Sí. El juicio de Dios es hecho, en el caso de nosotros los seres humanos, se manifestó a través del sacrificio de Jesucristo para todos los que creen en Él. Así Pastor, es. porque la palabra dice porque no hay diferencia. Aquí entra todo el mundo. Sí. ¿Ves? O sea, el propósito entonces del juicio es mostrar la misericordia divina. Correcto. Sí, porque Ahora, de hecho el juicio, tengamos en cuenta esto también, que el juicio comienza primero por la casa. correcto. Bueno, aquí entra el aprende, ¿no? Este es el aprende. Este es la premia, estoy viendo demasiado anticipado. No, tranquilo, pastor. Eso, de hecho, ya íbamos a entrar allí. Sí, ya, ¿no? ya vemos que sí, es allí donde realmente vemos que el juicio nos muestra que realmente, bueno, yo no tengo nada que temer si yo no he estado haciendo las cosas que a Dios le desagrada. Ahora, si yo he estado andando pasos en falso o equivocadamente, entonces yo tengo que tener temor de un juicio, ¿verdad? Correcto. Pero como decía anteriormente, el propósito del juicio es entonces mostrar la justicia de Dios, que Él perdona al pecador. Correcto, es así. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿no? Porque el justo por la fe vivirá. Correcto, así es. Romanos, si mal no recuerdo, es Romanos 1, 15 y 16. Sí, Por allá 17. está. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esto, no? ¿Cómo nosotros aplicamos esto a nuestra vida? Pastor, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hay un versículo interesante ya para ir finalizando. Primera de Juan, Capítulo 2, Ajá. versículo 1. wow, dice así: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está. O sea, en este momento, cuando nos vamos al pasado, miramos que los sacerdotes, ellos finiquitaban su trabajo, ¿verdad? Cuando ya se hacía ya lo que era el juicio expiatorio, día de expiación. Pero en Jesús no terminaba allí. Era solamente nada más comienzo, porque ahora, ¿qué está haciendo ahorita Jesús? Está en el santuario celestial, ¿verdad?, delante de la presencia del Padre. Y cada vez que usted, y cada vez que yo, y cada vez que hacemos algo que a Dios les agrada, ¿qué hace Jesús? Muestra sus heridas. Y le dice al Padre: Padre, mi sangre. Padre, mi sangre. O sea, la muestra de ese amor que Él manifestó hacia la humanidad en venir a morir en lugar tuyo, en lugar mío y en lugar de todo. Entonces, ahí vemos cómo realmente Dios, o sea, sigue amando al ser humano. O sea, entonces, yo como creyente, como cristiano, tengo que ser cuidadoso, porque si yo digo una mentira, ¿quién está en este momento actuando delante de la presencia del Padre? Jesucristo como abogado. Eso es correcto. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy otra vez contaminando El santuario. lo que ya Jesús vino a purificar, lo que Correcto. Jesús vino a limpiar. Entonces o sea, por eso dice el apóstol Pablo, o sea, ¿pecaremos nuevamente? No, de ninguna manera, no podemos. Ya el que murió en Cristo, ya murió en Cristo. Por eso dice, el que está en Cristo no es criatura. Correcto. Ya las cosas viejas pasaron. No podemos seguir viviendo una vida otra vez en pecado, porque ya no hay sacrificio, ya no se puede hacer más nada. Sí. Ya lo que Dios hizo, lo hizo por amor a nosotros. Correcto. Entonces, bueno, finalmente esto muestra o demuestra que Jesucristo es el sacrificio perfecto. Él cumplió con todas las demandas de la ley, con el requisito que la ley exigía, que era la vida del pecador. No, el Señor por amor no quiso que el ser humano pereciera, pues finalmente demandó la vida de alguien inocente, que fue Jesucristo, Sí. y por su perfección
consideramos, según lo que bien la lección dice, que fue el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, pastor. Así como dice el texto que realmente iniciamos con la lección, ¿no? Ok, entonces, de una buena vez para siempre. Correcto. De una buena vez y para siempre. Ya no es necesidad de hacer más sacrificios, porque ya Jesús hizo el sacrificio que realmente nos da ahora la seguridad de que en Él podemos ser salvados. Correcto, entonces hemos llegado al fin de esta lección. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Y bueno, esperamos que ustedes puedan compartir sus inquietudes, si usted tiene alguna pregunta, hágala. Nosotros estaremos allí atentos para responder en la medida de lo posible y esperamos que la lección haya sido de provecho para ustedes. Pastor, oramos. Sí, señor. Para despedir. Está bien. Cariñoso Dios y Padre, en este momento, una vez más, como dice tu palabra, nos acercamos al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Porque nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. A Él sea la honra y la gloria. Y ayúdanos para que cada día podamos permitir que la gracia y los méritos de Cristo y su sangre puedan limpiarnos todos pecados. Y hacernos acto para que un día no muy lejano, cuando Cristo venga a las nubes de los cielos, podamos estar delante de tu presencia sin nada de que avergonzarnos. Amén. Gracias porque la salvación la traíste para todos nosotros. Amén. Porque tú quieres que todos seamos salvos y no que ninguno perezca. Padre, bendice a nuestros queridos amigos allí donde están y permite, mi Señor, que la obra del Espíritu Santo siga siendo una realidad en la vida de todos aquellos que escuchan de tu palabra. Amén. En nosotros y en cada uno de los que realmente estamos prestos para recibir con gozo la salvación que Cristo vino a ofrecer. Perdona nuestros pecados y gracias por amarnos tanto. Bendito sea tu nombre y bendice a todos aquellos que de otra forma han escuchado este hermoso mensaje. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. En la lección estudiada podemos encontrar un texto interesante que está en el libro deseado de toda la gente. Precisamente en la parte del viernes dice lo siguiente: tanto los redimidos como los seres humanos que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios. Y que en el manso y humilde se manifestó el carácter del que mora en la luz, a la que ningún hombre puede acceder. Este texto, invitando a reflexionar a aquellas personas que puedan leerlo, nos dice que de alguna forma el carácter manso y humilde que solamente mora en el corazón de Dios y al cual ningún hombre tiene acceso, solamente podemos nosotros tener acceso a través de los méritos de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Cristo nosotros tenemos la garantía de poder tener acceso a Dios. Y Dios es nuestro único benefactor en quien nosotros podemos hallar salvación. Así que la invitación a través de este folleto es a que nosotros podamos confiar en los méritos de Cristo, que es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. No hay más sacrificio, querido, como se mencionó en la lección. Así que confiemos en Cristo y vayamos al trono de la gracia, que a través de Cristo podemos hallar allí oportuno socorro. No queremos despedirnos sin antes recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele a la campanita y comparte el link con otros para que más personas puedan ver este programa y así la palabra de Dios pueda llegar a los diferentes corazones que están sedientos de ello. Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche.